Muy bien. En este ejercicio vamos a revisar el tema de las fuerzas en 3 dimensiones y las componentes vectoriales, ¿sí? O cartesianas, valga la redundancia, de un vector. Cuando nosotros tenemos esta condición, tenemos que tener muy claro, ¿sí?, que vamos a definir sus vectores unitarios. Vemos por allá nuestro curso de álgebra lineal, y tenemos que definir que tenemos un vector unitario en la dirección X llamado Y, un vector unitario en la dirección Y llamado J, y un vector unitario en la dirección Z llamado K. Otra forma de expresar un vector, cualquiera que él sea, en función de sus componentes, va a ser la componente en X en Y, más la componente Y en J, más la componente en Z en la dirección K. Muy bien. Sabemos que cuando trabajamos un problema en 3 dimensiones, mis respetados ingenieros, ¿sí?, estas componentes las podemos expresar en función de sus cosenos directores. Voy a traer nuevamente esta gráfica para que indiquemos cuáles son los famosos cosenos directores. Los cosenos directores, ingenieros, no son otra cosa que los ángulos que hace, ¿sí?, que hace el vector, perdón, yo voy a tardar un poquito esto por acá, el vector con cada uno de sus ejes. Por ejemplo, este es el coseno director con respecto al eje Z. Miren que este es el coseno director con respecto al eje X, y nos quedaría por marcar el coseno director, llamémoslo θ en la dirección Y, con respecto al eje Y. Pues muy bien. El tema es el siguiente. El tema es que nos piden que expresemos esta fuerza como un vector cartesiano, o sea, un vector cartesiano es en esta forma. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que fx en una configuración en 3 dimensiones será la magnitud del vector por el coseno del ángulo X. Esto significa el coseno del ángulo que hace el vector con el eje X. Fy no es otra cosa que la magnitud del vector f por el coseno del ángulo Y, y Fz no es otra cosa que f por el coseno del ángulo Z. El primer ejercicio es muy sencillo porque nosotros conocemos todos los elementos, tenemos la magnitud, que la magnitud es 500, y conocemos, digamos que este de acá es el ángulo X, y podemos revisar que este es el ángulo Z. Lógicamente, si tuviéramos todos los ángulos, es simplemente aplicar esa propiedad, pero ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es encontrar el ángulo en Y. Es importante saber y recordar que también se propone la siguiente identidad, ¿sí?, que el coseno cuadrado del ángulo en X más el coseno del ángulo en Y más el coseno cuadrado del ángulo en Z es idénticamente igual a 1. ¿Sí? Estos ángulos son de 60 grados, coseno de 60 es 0.86, entonces miremos, el X lo tenemos, el Z lo tenemos, el que nos falta es el Y, entonces pues nada, o sea, sería simplemente despejar de acá el coseno en Y. Pues esto no es otra cosa que M1, bueno, en realidad, igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de X más el coseno cuadrado de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto me da coseno de 60. Coseno de 60 es el mismo seno de 30, o sea, permítanme verifico, de todas formas que el coseno de 60 creo que es 0,5, sí señores, 0,5 al cuadrado, 0,5 al cuadrado, perdón, este es menos, discúlpenme, esto es menos,
menos el coseno al cuadrado de z. Entonces, esto. Entonces, esto. Le obtengo la raíz. Y me da 0,70. O sea, esto me da que el coseno θ y es igual a 0,70. 0,7071. Este es el correspondiente a un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Un ángulo de 45 grados. Entonces, pues nada, fx es otra cosa que f, que es 500 por el coseno de 60, fy, que es 500 por el coseno de 45, que es el ángulo, en este orden de ideas, θ y es igual a 45 grados, ¿sí? Y fz no es otra cosa que 500 por el coseno de 60. Esto lógicamente me da 250, esto me da 250, y este valor me da 353. 353.5 kilonewtons y kilonewtons. Muy bien. En ese orden de ideas, pues, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos que esta componente, perdón, que esta fuerza va a ser igual. Ahora sí, revisemos un tema importante acá. Y un tema importante es las direcciones que ya nos están definiendo los ejes cartesianos. Estamos diciendo, o vamos a definir, que este sentido es positivo, que este sentido es positivo y que este sentido es positivo. Si revisamos este tema, miren lo que está pasando. Lo voy a pintar con un color verde. Lo que está pasando es que el vector es este, es el que va desde este punto, que es como una argolla donde se agarra hasta este punto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos? Que esta componente de este vector va hacia acá, que esta otra componente de este vector, o sea, la componente en Y va hacia acá, y que la componente de este vector va hacia acá. Esa es la forma, digamos, el camino vectorial que tenemos que recorrer para encontrar esos elementos. Entonces, miramos que la componente en X tiene un sentido negativo. La componente en X tiene un sentido negativo. Voy a colocarlo así, que este es el sentido. La componente en Y también tiene un sentido negativo. Y la componente en Z tiene un sentido positivo. Entonces, ¿cómo puedo expresar este vector como un elemento, ¿sí? Cartesiano? Pues sencillamente sería menos 250 en la dirección Y, menos 353.5 en la dirección J, más 250 en la dirección K. Entonces, es importantísimo que nosotros aprendamos a manejar estos elementos, porque el manejo de los elementos en 3 dimensiones es como nos corresponde en realidad en la vida real. A nivel de la ingeniería estructural, mis queridos ingenieros, nosotros siempre vamos a manejar los problemas desde el punto de vista tridimensional, ¿sí? Tanto a nivel, digámoslo, desde el punto de vista de edificaciones como de problemas, ¿sí? O como de máquinas. Todo siempre se maneja a nivel tridimensional. Entonces, el manejo y las componentes de los elementos siempre es muy importante tenerlas en cuenta, pues, para que las podamos revisar. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, por ejemplo, les dejo de inquietud que completemos este, ¿sí? Pero lo vamos a esquematizar. Miren lo que está pasando con este ejercicio. Miren lo que está pasando con este ejercicio. En este ejercicio,
¿sí? Ejercicio. ¿Cuáles son las componentes que se deben encontrar? Pues son esta componente, ¿sí? Está esta componente, ¿sí? Y está esta componente, ¿sí? Miren lo que está pasando acá, miren lo que está sucediendo. La componente en X, en este caso, es positiva, miren que va en el sentido de acá. La componente en Y es negativa porque va opuesta a lo que nosotros estamos diciendo, y la componente en Z es negativa porque va en contra de lo que estamos definiendo. Ahora es muy sencillo y estamos viendo igualmente, ¿sí? Que el ángulo con respecto al eje Y, es 45 grados, el ángulo con respecto al eje Z es 60 grados, pero lo que no se tiene en este ejercicio es el ángulo con respecto al eje X, que sería este. Ojo, aquí hago una aclaración muy importante de esto. Son los ángulos con respecto al eje, ¿sí? O sea, miren, ¿a qué me refiero? Y recalco mucho eso. Es lo que va de la línea de acción, porque generalmente esto se le conoce también como una línea de acción, de la línea de acción al eje, de la línea de acción al eje, de la línea de acción al eje. Son como unos ángulos, por decirlo así, diagonales. Tengan mucho cuidado con eso cuando están analizando esos conceptos, que son los ángulos diagonales. En pocas palabras, son los ángulos que hace la diagonal en un paralelepípedo. Miren lo que esto es un paralelepípedo. Geometría cartesiana. Este es un paralelepípedo y son los ángulos diagonales que hace, valga la redundancia, la diagonal con cada uno de esos elementos. Esta notación es importante porque en las próximas clases lo que miraremos es cómo se suman, pero realmente cómo se suman es muy fácil porque sencillamente es sumar componente a componente cada uno de los elementos que tenemos. Entonces, si tenemos dos fuerzas, lo único que hacemos es sumar algebraicamente cada una de sus componentes, ¿sí? La resultante, la magnitud de la resultante y la magnitud de la resultante y la magnitud y los ángulos y los cosenos directores tienen la misma forma como siempre los hemos estado evaluando. Pero eso, las operaciones de los vectores siempre siguen siendo las mismas.